Yo les quiero decir que la palabra es la llave de la vida cristiana. Es lo esencial, es la gasolina. La palabra es la columna vertebral de la fe. Siguiendo este emocionante derrotero de la historia de la salvación, hoy vamos a ver cómo todos los acontecimientos, pero especialmente los que nos toca ver el día de hoy, son como la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna que un día estamos arriba, gira y estamos abajo. Pero cuando estás abajo no puedes bajar más. No hay más que subir y subir. Así es la historia de la salvación. Los momentos altos de gloria, de libertad, de progreso, y luego la esclavitud, luego el desierto, luego las guerras, tantas cosas. Así gira la historia de la salvación. Pero esta historia de la salvación es nuestra propia historia y también nosotros vamos girando. No siempre podemos estar en la cúspide, pero tampoco no estamos condenados a vivir siempre en el abismo. Cuando has tocado fondo ya no puedes ir más al fondo. Ya no hay más que subir, subir y subir. Por eso pues, los acontecimientos que vamos a ver hoy, que son 3, tienen esta dinámica: el subir y el bajar, la crisis y el éxito. ¿Por qué? Porque José había sido vendido por sus hermanos, va a Egipto, allí se convierte en el primer ministro que gracias a su previsión Egipto se transforma en el granero del mundo y tienen alimento para los 7 años de escasez que bien conocidos son como de las vacas flacas. Pero ¿quién fue el arquitecto para prever esta situación? José el soñador, el hijo preferido de Jacob. Pues bien, gracias a esta situación de privilegio, sucede que en Canaán también llega el hambre, se sufre la hambruna. Jacob y sus hijos, ya sus nietos también, sufren de hambre y entonces Jacob envía a sus hijos a comprar grano a Egipto, donde José los reconoce y se va a rebelar ante ellos y va a decirles después: traigan a mi hermano Benjamín y a mi padre Jacob, y les da las mejores tierras ahí en la delta del Nilo, la región más fértil. Y así comienza una etapa maravillosa de los hijos de Israel y de sus hijos también, al abrigo pues del administrador general de Egipto, que era José, el hijo de Jacob. Y viven una etapa maravillosa, grandiosa. Estos 70 que descienden de Canaán para morar en Egipto, que era como un espejismo, como una esperanza, porque en Egipto había agua, en Egipto había graneros, en Egipto estaba su hermano. Y así pasaron algunos años. Bien a bien no sabemos cuántos, pero tal vez unos 50 a 100 años en esta prosperidad, en estos privilegios. Pero la rueda de la fortuna dio vuelta. Y aquellos que estaban en las cúspides van a descender, porque dice la palabra de Dios que vino un nuevo faraón que no se acordó de José. Y entonces comenzó a oprimir al pueblo. Este pueblo que llegó pobre, pero que creció maravillosamente, se transformó en una amenaza. Y el faraón tuvo miedo. Qué curioso. Los pobres no tienen miedo, porque los pobres no tienen nada que perder. El faraón que está en la cúspide de la pirámide sí tiene miedo. Y le tiene miedo a los pobres, a los pequeños, a este grupo que todavía es insignificante. Así son los poderosos, siempre tienen miedo de perder su autoridad, porque están siempre en la cuerda floja del poder. Y entonces va a oprimir con trabajos forzados a los hijos de Israel. Y los va a construir ciudades y ni siquiera les dará la paja para que construyan los ladrillos. No, ellos los tienen que hacer. Pero
en esta etapa de la historia de la salvación, como en todas las etapas, como en nuestra propia historia, todo sirve para bien. Porque los trabajos forzados, porque el esfuerzo que hacían, porque cargando las pesadas piedras, ellos no se debilitaron. Al contrario, se fortalecieron. Sí, ciertamente tenían que vivir bajo la opresión de duros capataces. Tenían que vivir esclavos, no tenían libertad, eran pobres. Qué contrastes tiene la vida, ¿verdad? Y también nuestra propia historia, cómo a veces vivimos al mismo tiempo las crisis, la soledad, los problemas, los pesos, pero estos nos fortifican. Y dice la palabra de Dios que entonces el pueblo clamó a Dios, pero Dios no los escuchaba. Dios no respondía. Y pasaron 430 años de esclavitud, bajo el látigo de los opresores, bajo los golpes de aquellos que los querían hacer morir. Qué cosas. Pero como el pueblo se fortalecía y crecía cada vez más, tanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, entonces Faraón dio una nueva orden. Todo niño nacido de los hebreos lo echarán al río. De esa forma estaban ya en la cuenta regresiva. El pueblo iba a perecer. La lámpara de la promesa amenazaba con extinguirse. Sin embargo, hay algo muy interesante. Las mujeres que aparecen en este escenario son amantes de la vida, porque las parteras no van a obedecer al faraón. La mamá de Moisés va a esconder al niño que va a nacer, y después la hermana de Moisés también va a ser un medio de salvación. Todas las mujeres que aparecen en este escenario son mujeres que aman la vida. Y precisamente en esta situación crítica, dice la palabra, en esta coyuntura nació Moisés, cuando el peligro de muerte había crecido, cuando la lámpara de la esperanza parecía extinguirse, cuando ya no había nada que hacer, porque el poderoso faraón había decretado la muerte de los hijos de Israel. Entonces va a nacer Moisés. Moisés, que dice la palabra, era hermoso a los ojos delante de Dios. Dios interviene para salvar a su pueblo. A veces se tarda. Como es eterno, muchas veces no lleva prisa. O tal vez nosotros llevamos demasiada y nuestro reloj va adelantado. Esto sucedió en Egipto, como sucede también en nuestra propia historia. Cuando sufrimos la opresión, la esclavitud, cuando otros faraones con otros nombres nos quieren aniquilar, cuando unos quieren apagar la lámpara de las promesas, y a veces clamamos a Dios, pero Dios parece que no escucha. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos? Y sale del fondo de nuestro corazón aquel grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto le pasó al pueblo de Israel por 430 años. Pero cuanto más los oprimían, más se fortificaban. Cuanto más los oprimían, el pueblo crecía más. La rueda de la fortuna. Cuando estaban más bajos, se va a iniciar la salida, la subida. Y Dios va a preparar al libertador, Moisés. Y en esta situación de dolor, de crisis, cuando todo parece estar perdido y que se precipite en una cascada sin retorno hacia la muerte, en esta coyuntura, dice, nació Moisés, que era hermoso a los ojos delante de Dios. Dice la palabra. Cuando más se necesita es cuando Dios interviene.
Cuando parece que ya todo está perdido, es cuando Dios dice, se acordó de su promesa. Se acordó de la lámpara que habías encendido en el paraíso, de que a través de este pueblo iba a venir el libertador de libertadores. Y entonces nace Moisés, que era hermoso a los ojos delante de Dios. Y lo va a escoger para que libere a su pueblo. Pero Dios no escogió a un cualquiera. Escogió a una persona hermosa. Hermosa a sus ojos. Pero no la escogió porque era hermosa, sino porque la escogió. Por eso era hermosa. Tú y yo también somos hermosos. Y Dios nos llama. Porque Dios solamente llama a personas hermosas. Dios solo llama, recuerda, a personas hermosas. Y tú tienes que saber que eres hermoso, hermosa, a los ojos delante de Dios. Y que te da una misión, te confía algo que aparentemente supera tus fuerzas. Porque la vida de Moisés tiene 3 etapas. 3 etapas de 40 años. Primero la escuela del faraón, 40 años, donde en la casa del faraón se va a formar y capacitar. Después 40 años en Madián escondido y por último 40 años caminando en el desierto. Pero no nos precipitemos, vamos paso a paso. Nace Moisés, su madre lo esconde por unos meses y después lo deja en una cesta en el río. La hija del faraón se va a bañar, pero es curiosa. Dice, ¿qué es eso? Manda a traer una sierva. La sierva va por la cesta y ve a aquel niño hermoso. Y ella dice, una cosa tan hermosa no puede perecer. Y ella, la hija del opresor, lo va a recibir en su propia casa. Y lo va a alimentar. Y lo va a cuidar. Y lo va a fortalecer. Y le va a dar la educación y todos los privilegios de alguien poderoso, de un príncipe del palacio del faraón. Qué curioso, qué misterioso. En la casa del opresor del faraón se está gestando, formando y capacitando el futuro Mesías, el futuro libertador que va a libertar al pueblo de la opresión del faraón. El faraón que quería acabar con el pueblo, forma y capacita en su propia casa al libertador. No le tengas miedo a los faraones. También ellos contribuyen en el plan de Dios. Y Dios los usa, perdón, no tengo otra palabra, pero Dios los toma, los asume para que ellos colaboren en sus planes. ¿Por qué? Porque el protagonista de la historia de la salvación no es el hombre. Sí, somos colaboradores, pero no somos los protagonistas. El protagonista es Dios con su amor misericordioso, que ha hecho una promesa de salvación y que la va a cumplir, pase lo que pase. Aunque los faraones se opongan, aunque tengamos por tumba las aguas del río Nilo, eso no importa. Esos son planes humanos. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Sus caminos son mucho mejores. Y después de que la hija del faraón adopta a José, José vive ahí con muchos privilegios en su casa, en el palacio, un tanto lejano de su familia, mucho más lejano de los sufrimientos de su pueblo, pero tiene en su corazón, como diría yo, la sangre que le hierve, que lo hermana con ese pueblo oprimido. Y un día que ve que un soldado egipcio está maltratando a uno de sus hermanos, va a matar al egipcio. Pero ahí acabaron sus privilegios, porque entonces la policía judicial lo comenzó a perseguir. Él tenía ya 40 años de privilegios, y se va a ir hasta el desierto de Madián, donde casi nadie va para estar por ahí. Nadie se precipita en esos espacios tan vacíos del desierto de Madián. Y ahí estará 40 años viviendo a la sombra de su suegro Jetro. Allá se va a casar y va a pasar 40 años, ¿sabes qué?
cuidando ovejas ajenas. Ni siquiera tiene un propio rebaño. Se la pasa sentado. No tiene futuro. Perdió la esperanza. No quiere ser libertador, porque hasta sus propios hermanos lo han acusado delante del faraón. No quiere saber ya nada de ellos. Mejor esconde la cabeza en ese pozo que se llama Madián. Y ahí va a pasar 40 años. 40 años de soledad, de frustración. Y como me lo pinta la Biblia, yo lo siento de depresión, sin ilusiones, sin autoestima. No quiere saber nada de su pasado. No tiene futuro. Pasa 40 años. Hasta un día que dice la palabra de Dios en el capítulo 3 del Éxodo, un día Moisés fue más allá del desierto. Un día dejó la tradición, un día dejó los campos conocidos, un día rompió con la rutina y se fue más allá del desierto, a un campo nuevo. ¿Y allí qué va a pasar? Va a ver que una zarza arde sin consumirse. Y va a decir, ¿qué es esto? Y se va a aproximar. Y cuando se está aproximando, oye que lo llaman por su nombre. Él que se había ocultado, él que no quería ni siquiera que lo llamaran. Él es conocido por su nombre. Moisés, Moisés, heme aquí. Yo te llamo para que libertes a mi pueblo. ¿Pero quién eres tú, Señor? Yo soy el que soy, responde aquella voz desde la zarza ardiente. Moisés, llamado a libertar a su pueblo. Casi siempre tenemos la idea de que Moisés es el legislador. Esperen, antes de ser legislador, es libertador. Pero, ¿estaba capacitado? No, pero Dios lo va a capacitar. Porque Dios no elige a los capacitados. Dios capacita a los elegidos. Y esta es la historia de Moisés, que también es nuestra propia historia. Estamos en esta maravillosa historia de la salvación, que es, como les dije, como la rueda de la fortuna. Que un día está en alto y que el otro día baja. Que un día parece que se precipita en la oscuridad y en el fondo del mar, y otro día mira las estrellas. Así fue la historia del pueblo, así fue la historia de Moisés. Porque ese Moisés que estaba en la cumbre, en el palacio del faraón, se va hasta el fondo del desierto de Madián a vivir la soledad y la depresión. Y allí precisamente donde ya no puede bajar más, porque ya tocó fondo, se quita las sandalias porque está pisando tierra santa. Y Dios le está encomendando una misión: libertar a su pueblo. Cuando Moisés ya no quería libertar a nadie, cuando renunció a ser libertador porque sus hermanos, a los cuales defendió un día, lo traicionaron y lo delataron delante del faraón, y tuvo que huir 40 años en la soledad del desierto. Cuando ya no quiere ser libertador es cuando Dios lo llama. A veces pasa así, a veces nos pasa igual. Pues bien, pasamos ahora a la tercera etapa de la vida de Moisés, que se conjuga también con esta etapa de la historia del pueblo. 40 años caminando por el desierto para llegar a la frontera de la tierra prometida. 40 años caminando. Ciertamente el faraón se opone. No quiere dejar de utilizar la mano de obra barata de esclavos. Y entonces Dios tiene que intervenir con las plagas, hasta que después de la 10ª le torció la manita al faraón y tuvo que dejar salir a su pueblo. Aquella noche luminosa de la Pascua, cuando se comió aquel cordero que no se le rompieron ninguno de sus huesos, y con su sangre se manchó las jambas de las puertas, para que el ángel exterminador, cuando pasara por allí, saltara. Eso significa Pascua. Y gracias a esta Pascua fuera liberado el pueblo, que salió esa noche victorioso, con esperanza, porque Moisés le dice: vamos a la tierra que mana leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Ay, Moisés. Moisés no conocía más que el desierto. Moisés solamente había vivido en Madián, nunca ha incursionado en esas latitudes. Pero tiene que motivar al pueblo y los hace soñar. Esto es un libertador, aquel que te hace soñar, aquel que te da una promesa, aquel que te motiva, aquel que te dice:
más allá del desierto está la tierra prometida, la más hermosa de todas las tierras, la que emana leche y miel. Y emprenden la marcha, y a las 2-3 semanas, no más de 2 meses, se enfrentan ante una dificultad. El Mar Rojo se interpone en el camino. No lo pueden pasar. Pero eso no es lo peor, sino que atrás una nube de polvo delata al ejército egipcio que viene para prenderlos y regresarlos otra vez a la esclavitud. Están entre la espada y la pared, o morir ahogados en el Nilo o regresar a la esclavitud. Moisés recurre a su amigo y le dice: ¿para qué me llamaste? ¿Para que yo vaya a morir aquí ante todo mi pueblo? Que eran unas 600,000 personas, dice la Biblia. Y Dios le dice: hoy voy a intervenir. Y dile al pueblo. Y Moisés, yo sé que con los pies temblando, pero parece que con mucha fuerza y decisión, le dice al pueblo: hoy, antes de que anochezca, Dios va a intervenir. No tengan miedo. Miren a los egipcios. Es la última vez que los van a ver. Yo no sé qué va a hacer Dios con ellos, pero nos va a salvar y liberar. Emprendan la marcha y caminan por el mar. Pero el mar no se abrió para que ellos caminaran. Atención. El Mar Rojo no se abrió como ves en las películas de Hollywood, para que el pueblo caminara en medio. No, es cuando el pueblo comienza a caminar, cuando se mojan las plantas de los pies, cuando se mojan los tobillos, cuando el agua le llega ya a las rodillas, es entonces que se abre el Mar Rojo. Hermano, el Mar Rojo, que son las oposiciones, los problemas, no se abren para que camines, se abren cuando caminas, porque el Mar Rojo y todo Mar Rojo es cobarde y espera que tú te decidas y te mojes los pies, que te mojes las espinillas, que te mojes las rodillas, tal vez hasta los muslos, y es entonces cuando se va a abrir. Y pasó por el Mar Rojo, y el pueblo, salvado por Dios, solo miró para atrás donde venían los egipcios, que cuando ya estaban también ellos en medio del mar, a unos pasos de alcanzar al pueblo fugitivo, el mar se cierra y los atrapa. Y este es otro punto de la historia de la salvación. El mismo mar que se abrió para liberar un pueblo, ese mismo mar se cerró para liberarlos de los opresores. Y ahí fue la tumba del ejército egipcio. Liberación y tumba, el mismo mar. Y este acontecimiento será el acontecimiento central de la historia del pueblo de Israel. Será el momento más rico de la salvación. Y lo van a estar recordando siempre los profetas como la mayor prueba y la mayor experiencia de salvación. Pues bien, pasan el Mar Rojo y siguen su camino en la tierra prometida, pero no se van por la costa, que era el camino más recto. No, se van a ir hacia el sur, hacia la península del Sinaí, luego van a subir, luego se van a ir hasta el oriente, la tierra de Amón y de Moab. No tomaron el camino más corto, porque para Dios no siempre la recta es el camino más rápido, el camino mejor. No, sus caminos no son nuestros caminos. Y cuando llegan al Sinaí, que es una montaña, es una piedra hecha montaña, Moisés les dice: espérenme, yo voy a hablar con aquel que se me reveló aquí en el desierto de Madián. Y sube a la cumbre del Sinaí. Y entonces se va a celebrar la alianza de Dios con su pueblo a través de Moisés el libertador, que ahora es Moisés el mediador. Y gracias a Moisés el pueblo hace una alianza con su Dios y Dios con su pueblo, que se resume en esta palabra: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo entre todos, el preferido. Yo te voy a defender siempre. Yo no soy justo, yo voy a ser parcial, voy a estar contigo siempre. Y se celebra esa alianza que se sella con la sangre, que hoy llamamos la antigua alianza. Y después, ¿sabes qué? Dios dio la ley. Pero atención,
porque esto es muy importante. En el Sinaí es la alianza y la ley, pero la alianza Dios no la hace con el pueblo esclavo, sino con aquellos que caminan hacia la libertad. Y la ley no se la da a los esclavos, sería otra cadena. La ley se da a aquellos que han hecho una alianza. Ese es el plan de Dios. La historia de la salvación es nuestra propia historia. Y esta etapa ha sido la rueda de la fortuna que sube y baja y que nos enseña a nosotros a vivir el plan de Dios. Amén. Yo les quiero decir que la palabra es la llave de la vida cristiana. Es lo esencial, es la gasolina. La palabra es la columna vertebral de la fe.